Amy Schill, Amysheel. Doctora Shield, ¿en qué trabaja actualmente? Soy médica forense asociada del condado de Waukesha. ¿Y cuánto tiempo ha trabajado en ese puesto? 11 años. Señora secretaria, ¿puede encender la pantalla frente al testigo, por favor? Doctora Shield, en la pantalla frente a usted aparecerá en breve un documento de 7 páginas que será marcado como la prueba número 117 del Estado. ¿Ve ahora esa etiqueta de prueba en la esquina inferior derecha? Sí. Bien. Y al revisar la prueba número 117, ¿sabe qué es esto? Esta es una copia de mi currículum vitae o CV. ¿Y cuál es el propósito de mantener este currículum vitae durante los años que ha sido médico forense asociado? Es un registro de mi educación, formación, cargos anteriores, empleo actual, cualquier artículo o capítulo de libro que haya escrito y cualquier presentación que haya dado. Solicito que se admita la prueba 117, por favor. Señor Leishwich, ¿alguna objeción a la admisión de la prueba 117? El acusado no responde. La prueba 117 será aceptada. Ahora, usted indicó que ha sido médico forense asociado durante 11 años. ¿Cuáles han sido sus cargos antes de ser médico forense asociado? Antes de trabajar para el condado de Waukesha, trabajé como patóloga pediátrica en el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati. Antes de eso, trabajé para Children's Wisconsin durante un par de años. Y antes de eso, trabajé para la Universidad Médica de Carolina del Sur durante un año como patóloga forense después de completar mi formación allí. ¿Tiene licencia y tiene licencia médica en algún otro estado además de Wisconsin? Carolina del Sur, Ohio y Florida. ¿Tiene alguna certificación profesional relacionada con su trabajo en patología? Sí, estoy certificada en patología anatómica y clínica, patología forense y patología pediátrica. ¿Tiene que realizar algún tipo de educación continua para mantener esas certificaciones o tiene que recertificarse cada año? ¿Cómo funciona eso? Cada 10 años tengo que presentar un examen de recertificación, pero cada 2 años tengo que hacer al menos 100 horas de educación médica continua. En mi campo de estudio, que sería patología, específicamente patología forense y pediátrica. ¿Puede describirle al jurado su formación académica? Sí, asistí a la Universidad Creighton en Omaha, Nebraska, para la licenciatura y después me quedé ahí para la escuela de medicina. Terminé la escuela de medicina en 2003. Luego hice la residencia en patología anatómica y clínica en la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston. Luego hice mi subespecialidad en patología forense. Parte de ella fue en Tampa, Florida, y el resto en la Universidad Médica de Carolina del Sur. Trabajé para la Universidad Médica de Carolina del Sur durante un año como patóloga forense y luego hice una subespecialidad de un año en patología pediátrica antes de trabajar durante unos 5 años en patología pediátrica. Ahora, a lo largo de tu carrera en este campo, Solo vuelve a revisar tu conexión. gracias. La pantalla se apagó. Sí, así es. También se apagó para el señor Leishwich. Oye. Podrías intentar el método tradicional de desconectarlo y volverlo a conectar. No es de nuestro lado. Es de nuestro lado, perdón. Puedo continuar mientras resolvemos eso. ¿Está bien? Intentaremos arreglarlo de nuestro lado. Gracias. Doctora Shield, a lo largo de su carrera, ¿la han invitado a dar conferencias o talleres basados en su formación y experiencia? Sí. ¿Podría dar un resumen de esas oportunidades para el jurado? He realizado un par de talleres no solo para fiscales, sino también para abogados defensores. He dado talleres de patología pediátrica para algunas de nuestras sociedades profesionales, como la Asociación Nacional de Médicos Forenses, la Academia Americana de Ciencias Forenses o la Sociedad de Patología Pediátrica.
solo por mencionar algunas. Está bien. Solo para que conste, ya tenemos nuevamente la pantalla. Sí, gracias. Y también la veo en la pantalla del señor Leishwich. Gracias. Ahora, estamos escuchando mucho de el estudio de la patología. Entonces, ¿qué es el estudio de la patología? La patología es el estudio de las enfermedades o de una alteración en la función normal. Esa es la definición general de patología, que significa, creo, del griego patos o sufrimiento, así que es el estudio de las enfermedades. La patología forense es el estudio de cómo las enfermedades y las lesiones causan la muerte. Y la patología pediátrica es el estudio de las enfermedades y condiciones en bebés y niños. Ahora, mientras seguimos revisando la prueba número 117. Perdón, estoy desplazándome hasta el final aquí. Bien. ¿Ha tenido alguna publicación o ha sido parte del proceso de revisión por pares de publicaciones en el área de patología y patología forense? Sí. ¿Puede darle al jurado un resumen de algunas de esas publicaciones? En la patología forense, muchas de nuestras publicaciones se basan en informes de casos, lo que significa que tal vez se trate de un caso de algo inusual que ocurre y que obviamente causa la muerte de una persona. Por ejemplo, uno de los informes que escribí fue sobre un teratoma, que es un tipo de tumor en un recién nacido. Ha habido algunos artículos de patología pediátrica sobre diferentes tipos de tumores o cánceres y una publicación de patología forense sobre muertes relacionadas con el taser. Pasando de su formación, experiencia y educación como médica forense asociada del condado de Waukesha, ¿eso significa que usted depende de la oficina del fiscal del distrito? No. ¿Usted reporta a las fuerzas del orden en el sentido de que ellos están a cargo de su oficina? No. ¿Recibe usted o le pagan las fuerzas del orden o la oficina del fiscal de distrito por el trabajo que realiza en patología? No. Como médico forense asociado, ¿cuáles son las principales funciones que tiene? La función principal de mi trabajo es determinar la causa y la manera de muerte. A veces, para poder hacer eso, puede que tengamos que realizar autopsias completas. A veces, nuestro examen puede ser solo un examen de las superficies externas del cuerpo, en casos donde una lesión ya está bien documentada y es poco probable que una autopsia proporcione información adicional. Podríamos ir a la escena y hacer una evaluación o una investigación en el lugar. Revisamos los expedientes médicos. Revisamos los informes policiales. Cualquier información que pueda ayudarnos a determinar cómo y por qué alguien murió es de nuestra competencia. Durante este examen, ¿alguna vez realiza pruebas de laboratorio como análisis toxicológicos? Sí. ¿Y qué hay de los registros médicos de la persona fallecida? Sí. ¿Realiza algún tipo de examen microscópico? Sí. En cuanto a testificar en la corte en relación con autopsias que ha realizado o exámenes externos, aproximadamente, ¿cuántas veces ha hecho eso en los últimos 10 años como médico forense asociado? Al menos 50. ¿También hay otro doctor en la oficina del médico forense? Sí. La oficina del médico forense revisa cada una de las muertes que ocurren en el condado de Waukesha. No. Revisamos las muertes que se reportan a nuestra oficina. Así que un informe puede llegar a través de la policía que está en una residencia o donde haya fallecido alguien. También puede venir de la policía que está en la escena de un accidente o incidente de tráfico. Podría ser de un hospicio donde hubo una lesión a la paciente antes de su muerte que podría estar relacionada con su fallecimiento. Podría provenir de un hospital o de algún tipo de centro de enfermería, incluso de una residencia asistida.
Cualquier situación que la persona que reporta considere que merece una investigación adicional se reporta a nuestra oficina, pero sí operamos bajo ciertas pautas basadas en el Estatuto Estatal 9, que describe qué tipos de casos se reportan a la oficina del médico forense. ¿También hay investigadores dentro de la oficina del médico forense? Sí. ¿Cuál es su función? Ellos son la primera línea de nuestra oficina. Ellos tomarán la información demográfica relacionada con un informe de defunción. Así que el nombre del paciente, la edad, la fecha de nacimiento, el historial de eventos, ya sabes lo que llevó a la muerte. La investigadora. Si la policía llama para reportar la muerte, la investigadora acudirá al lugar, ya sea en una residencia, una muerte en la escena como un accidente de tráfico o algo sospechoso o un ahogamiento, algo donde haya una lesión o algo no natural que haya jugado un papel en la muerte y sea obvio. La investigadora también podría responder a escenas donde no está claro lo que sucedió. La investigadora siempre tiene a una de nuestras patólogas de guardia, somos 3. Así que siempre hay una patóloga de guardia para respaldar a la investigadora, pero generalmente la investigadora es quien responde primero a la escena, hace una evaluación, llama a la patóloga si es necesario, y a veces la patóloga también acude a la escena. Mencionaste que una de tus principales funciones como médica forense asociada es determinar la causa y la manera de muerte. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? La causa de la muerte se refiere al por qué ocurrió la muerte. Es el término fisiopatológico, una palabra complicada para decir qué alteración en el cuerpo causó la muerte. La manera de muerte se refiere a la circunstancia que rodeó la muerte, el cómo ocurrió la muerte. Y aunque puede haber una infinidad de formas o causas de muerte, solo existen 5 maneras de muerte: accidente natural, homicidio, suicidio o indeterminada. Cuando hablamos de esas causas de muerte, ¿es posible que, digamos, determines que una herida de bala es la causa de muerte? Ahora, ¿podría la manera, dependiendo de las circunstancias en tu investigación, ser ya sea un homicidio o un suicidio? Sí, Está bien. ¿Ha sido llamada anteriormente a escenas donde, después de su investigación, concluyó que la manera de muerte fue homicidio? sí. ¿Puede darle al jurado una estimación de cuántas veces ha hecho eso? No tenemos una alta tasa de homicidios en el condado de Waukesha, lo cual es afortunado, pero probablemente he asistido a escenas de homicidio unas 20 veces en mi carrera aquí. Me gustaría dirigir su atención al 30 de octubre de 2024. Se presentó en una escena en el 1512 de la calle East North en la ciudad y condado de Waukesha. Sí, ¿Y por qué se presentó en esa escena? mi investigadora me llamó y me avisó que se habían descubierto unos huesos, parcialmente envueltos en lo que parece ser plástico y tal vez una lona, en una zona boscosa detrás de la residencia, el complejo de apartamentos residenciales en esta dirección. Y entonces, esta sería una de esas circunstancias en las que irías a la escena. ¿Es correcto? Sí, Lo siento, gracias. ¿Recuerda aproximadamente a qué hora llegó a la escena? probablemente como a las 7:30 de la noche. Cuando llega a la escena en la 1512 East North, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero, dependiendo de cómo esté situada la escena, es decir, cuál es el perímetro. Quien está tomando la información tal vez sea registrarse con quien tenga el registro de la escena, quien está documentando quién entra a la escena. Luego hablo con mi investigadora, obtengo más información, si se sabe algo sobre las circunstancias o la situación. Luego podríamos responder o hablar con cualquier personal policial en la escena que tenga más información. Luego hago mis propias observaciones sobre la escena, en qué tipo de entorno estamos. Como dije, no era un complejo de departamentos residenciales.
Había una zona relativamente boscosa junto al complejo. Estaba en una colina. Subimos la colina, llegamos hasta arriba y hicimos algunas observaciones más en ese momento. Si puede mirar la pantalla frente a usted, que ha sido previamente marcado y admitido como la prueba número 4 del estado. ¿Es esta la escena en 1512 East North que acaba de describirnos? Sí. Bien, ahora, la parte inferior de la prueba 4 aquí lleva entonces a la entrada de autos de este edificio de departamentos. Sí, si sigues bajando hacia mí, fuera de la imagen, irías hacia el estacionamiento. Está bien. Ahora, señora secretaria, ¿puede mostrar la prueba número 4 al jurado, por favor? Bien, doctora Shield, como eran alrededor de las 7:30, ¿estaba un poco más oscuro cuando llegó a la escena? Sí. ¿Y su oficina o fue el departamento de policía el que tenía algún tipo de luces para poder iluminar el área y asegurarse de que no se les escapara nada? Sí, la policía sí colocó luces grandes y potentes alrededor de esta área, que tiene ramas caídas o troncos encima. Y el azul, solo la coloración azul, así que pusimos luces alrededor para poder ver mejor. Ahora, una vez que llegaste a la escena e hiciste esas observaciones iniciales de tu entorno y de lo que realmente estabas viendo, ¿tú o los otros oficiales que estaban presentes empezaron a quitar las ramas de la parte superior de este montón? Después de que mi investigadora tomó fotografías y nos aseguramos de que la policía también tuviera fotografías, entonces sí, la policía comenzó a mover algunas de las ramas. ¿Simplemente quitan todas las ramas para poder llegar a los huesos o hay una manera más metódica en la que van capa por capa? Es metódico, es capa por capa. La mayor parte de la madera que estaba directamente sobre la lona estaba bastante enredada, así que se podía mover como en una sola pieza. Pero una vez que llegamos a las ramitas más pequeñas, ramas y vegetación, en realidad usamos pinceles para empezar a barrer la superficie de la lona. Después de que recolectamos parte de esa vegetación para el análisis de muestras, Una vez que quitaste todas las ramas y la vegetación hasta el punto en que realmente podías ver la lona, ¿qué observaciones hiciste sobre ella en ese momento? en ese momento pude ver que había una parte de la lona azul que no estaba cubriendo completamente los huesos. Había huesos que sobresalían de una abertura en la lona. Parece que son algunas costillas y algunas vértebras. Caminamos alrededor de los huesos que estaban envueltos en el plástico y la lona y revisamos el área buscando más huesos. ¿Empezaste a desenvolver la lona mientras estabas en la escena? No. ¿Por qué no? Es muy importante, especialmente cuando tuvimos una situación como esta, donde la lona estaba asegurada o había sido asegurada con cuerdas en las que había nudos. Es muy importante dejar esos nudos intactos. También pudimos ver algunas partes de cinta adhesiva en la lona, así que nunca alteramos cualquier cubierta exterior. Cuando tenemos un cuerpo oculto, tratamos de llevar todos los envoltorios al interior lo mejor posible, de regreso a nuestra morgue para un examen más detallado y para no perder ninguna evidencia. Una vez que hayas despejado todo, en cuanto a las ramas y la vegetación y determinas que es un cuerpo oculto, entonces no lo vamos a abrir aquí. Entonces lo colocas en la bolsa negra del médico forense que a veces llamamos bolsa para cadáveres. Sí, generalmente cuando tratamos con una muerte sospechosa, como esta, usamos una sábana de lino blanca o una sábana para evidencias. Colocamos eso en el fondo de la bolsa para cadáveres. Para este caso, usamos dos bolsas para cadáveres debido al estado y la condición del cuerpo. Estaba muy descompuesto, por eso veíamos huesos.
Así que necesitábamos usar 2 bolsas para cadáveres, una dentro de la otra. Una vez que logras eso, ¿hay algún tipo de marcador identificador que pongas en las bolsas para saber a qué escena pertenecen estos restos? Sí. Cada paciente que llega a nuestra oficina, cada muerte que se reporta en realidad, es un paciente. A cada persona se le asigna un número de caso único de identificación, que normalmente empieza con el año y sigue en secuencia, así que es el siguiente número disponible. Y para este paciente en particular, lo llamamos DOE de octubre porque no pudo ser identificado en el lugar de los hechos. También cerramos la bolsa del cuerpo con un sello de seguridad para preservar la cadena de custodia. Una vez que el paciente es retirado y completas este proceso, cuando regresa a la oficina del médico forense, ¿lo colocas en un refrigerador? Sí, Bien, ¿eso es lo que haces con cada paciente que llega a tu oficina? sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de mantener al paciente en el refrigerador? ¿Por qué no simplemente realizar la autopsia de inmediato? Bueno, depende del momento. Tal vez sea en medio de la noche. Generalmente no tenemos personal ni el equipo necesario para hacer autopsias en medio de la noche. Puede que ya hayan llegado otros pacientes que necesitaban autopsias, así que él tuvo que esperar su turno. También necesitábamos emplear servicios adicionales que no tenemos en el lugar, como rayos X. Así que, básicamente, el servicio de rayos X funciona durante el día, así que lo pusimos en la cámara frigorífica para ralentizar o detener la descomposición y evitar que empeorara. Y luego comenzamos su proceso al día siguiente. Está bien. Ahora, usted señaló que Octubre Doe estaba muy descompuesta. Por lo que pudo ver en la escena, había algún tejido blando alrededor de esos huesos que sobresalían de debajo de la lona. Había tejido blando y líquido que se había exudado o filtrado de la lona. Y entonces, una vez que lo retiraron y fue a la oficina del médico forense, que hablaste sobre cómo observaste tejido blando y líquido debajo de donde habría estado la lona. ¿Recoges lo que ves? Sí, Porque porque podría haber evidencia en ese tejido blando o en el líquido que se filtró en la tierra, lo cual podría ser muy útil. cuando hablamos de la descomposición de un cuerpo humano, ¿cuándo comienza ese proceso de descomposición? Comienza casi de inmediato, de hecho, de inmediato. Simplemente no lo ves de inmediato ni lo hueles de inmediato. La primera etapa de la descomposición es precisamente esa muerte celular que es inmediata. Comienza cuando ciertos órganos, como el páncreas, el órgano que controla el azúcar en la sangre, tienen muchas enzimas. Y esa muerte celular o ese proceso celular de descomposición se llama autólisis. Entonces, ciertos órganos que tienen enzimas, como el páncreas o el tracto gastrointestinal, como el estómago, que tiene ácido, se descompondrán más rápido que otros órganos. Pero esa autólisis rápidamente, en unos 3 días, dependiendo de la situación del cuerpo, del tipo de ambiente en el que se encuentre el cuerpo, se convierte en putrefacción, que es la descomposición bacteriana. Y eso comienza con una fase de descomposición activa, luego pasa a una descomposición avanzada, donde todos los tejidos blandos empiezan a licuarse o convertirse en líquido. Y luego, después de la descomposición avanzada, es cuando ocurre la esqueletización. Doctor, ¿podría deletrear algunos de esos términos? Que acaba de usar, por favor, claro. Autólisis es Autolisis, putrefacción Putrefacción. Esqueletización Esqueletización. Gracias. Antes de que empiece a preguntarle sobre algunos factores ambientales, ¿está consciente de la ciencia detrás del uso de perros detectores de restos humanos?
Sí, ¿Y sabes si hay un olor en particular que se libera de los restos humanos en descomposición que estos perros pueden detectar o oler cuando los humanos no pueden? sí, el sentido del olfato de los perros es muchas veces mayor que el de los humanos, así que básicamente pueden detectar olores que nosotros no podemos detectar. ¿Y esos o se han identificado en el campo compuestos orgánicos provenientes de restos humanos en descomposición y esos compuestos son lo que los perros están oliendo? Sí, Entonces hemos hablado sobre el proceso de descomposición del cuerpo. ¿Estás familiarizada con las frases livor mortis y rigor mortis? sí. ¿Puede explicarle al jurado qué significan esos dos términos? Livor mortis y se escribe Livor. Es la acumulación de sangre en las zonas declives que ocurre después de la muerte. Entonces, si un cuerpo está boca arriba en el momento de la muerte, la sangre se asentará en la espalda, la parte posterior de las piernas, la parte posterior de la cabeza, y se tornará de un color rojo o rosado, a veces rojo, morado, dependiendo de cuánta sangre haya en el cuerpo. Eso es livor mortis, eso es acumulación de sangre. El rigor mortis es el endurecimiento de los músculos. Así que el rigor mortis comienza inmediatamente después de la muerte, pero normalmente no se hace evidente hasta después de un par de horas, y es gradual. Así que empezará con un poco de tensión en la mandíbula y las extremidades, y los músculos se irán endureciendo gradualmente hasta que resulte muy difícil enderezar un brazo o una pierna. Pero el rigor mortis y el livor mortis llegan a cierto punto, y no existe un algoritmo científico que nos diga para cada difunto exactamente cuándo será eso, porque es diferente para cada persona, porque depende mucho de muchas variables. Pero el rigor mortis normalmente se establece y comienza a desaparecer a las 24 horas. Así que una vez que el rigor mortis ha comenzado, se establece y luego desaparece, no regresa. Vivo o muerto es lo mismo. Durante al menos 12 horas después de la muerte, ese color rojo rosado a rojo púrpura de la acumulación de sangre se volverá pálido si se presiona. Después de unas 12 horas ya no se vuelve pálido cuando se presiona. Así que eso ayuda a reducir el rango de la hora de la muerte si estamos hablando de un cuerpo relativamente reciente. Hablamos sobre los factores ambientales, o al menos los mencionaste, y cómo pueden afectar el proceso de descomposición. ¿Qué pasa si eh, um, los restos humanos se encuentran dentro de la casa de alguien, digamos? ¿Cómo sería diferente eso en comparación con los restos humanos que están afuera o que están al aire libre? Bueno, dependería de las condiciones interiores. Si el cuerpo se mantiene en un sótano, digamos con un piso de tierra o incluso un piso de concreto, la descomposición será más lenta porque estará relativamente fresco y oscuro. Si el cuerpo se mantiene en un ático, va a estar más caliente y árido, así que la descomposición avanzará más rápido. También habrá una mayor tendencia a momificarse o secarse que a pudrirse, que es la descomposición bacteriana, a veces llamada descomposición húmeda, de la que hablamos antes. Pero en una casa, si no hay ventanas abiertas, tampoco veremos actividad de insectos como sucede cuando los cuerpos están al aire libre. Al aire libre, las muertes tienden a descomponerse o descomponerse relativamente rápido porque el cuerpo está expuesto a los elementos, así como a insectos y depredadores animales. Así que la descomposición puede ocurrir más rápido si estamos hablando de meses templados o cálidos. Si estamos hablando de los meses de invierno, bueno, la descomposición se va a ralentizar porque hace frío. Cuando hablamos de esta escena aquí en 1512 East North, ¿recuerdas aproximadamente cuánto tiempo estuviste ahí? Probablemente estuve ahí unas 2 horas.
Y cuando hiciste el recorrido, en realidad, olvida eso. Una vez que el paciente fue retirado y colocado en la camioneta para ser llevado de regreso a la oficina, usted, sus investigadores o los oficiales en la escena recorrieron los alrededores para ver si había otros huesos que pudieran haberse pasado por alto. Mi investigadora y yo revisamos, y creo que la policía hizo un recorrido más extenso esa noche y continuó al día siguiente, si no es que por más tiempo. Ahora, mientras estaba en la escena, ¿pudo identificar quién era la Doe de octubre? No, Durante su investigación, ¿alguna vez pudo hacer una identificación científica confirmada? sí. ¿Cuál es la diferencia entre una identificación presuntiva y una identificación confirmada? Una identificación presuntiva o identificación tentativa significa que podría ser esa persona, pero no lo sabemos con certeza. Una identificación científica es aquella en la que podemos comparar dispositivos en el cuerpo, por ejemplo, que tengan números de serie que coincidan. Los expedientes médicos previos a la muerte, dispositivos en el cuerpo con el fallecido, como una prótesis, una articulación de cadera o un marcapasos. Esos son dos buenos dispositivos que se utilizan para la identificación científica. La otra opción que podríamos usar para la identificación científica en un cuerpo fresco serían las huellas dactilares. Si alguien tiene sus huellas dactilares registradas, son una muy buena manera de hacer la identificación. O registros dentales. Si sabemos dónde conseguir los registros dentales de esa persona fallecida, podemos obtener esos registros dentales ante mortem o previos a la muerte y compararlos con las radiografías dentales. Nos encargamos de la persona fallecida mientras está en nuestra oficina, y así es como pudimos hacer la identificación científica de esta persona fallecida. ¿Y esta persona fallecida se llama Carlos Maldonado? Sí, ¿Y usaste registros dentales para confirmar científicamente su identificación? sí. ¿Y los dientes estaban relativamente intactos? ¿Así fue como pudieron identificarlo o los dientes se deterioran? Los dientes duran muchísimo tiempo. De hecho, en algunos casos duran más que los huesos. Así que sus dientes estaban en muy buenas condiciones para una identificación científica. Cuando llegas al punto de realizar una autopsia, hablamos sobre el examen externo y el examen interno. En el examen externo es donde describes las características identificativas si las hay. Sí, De ahí pasas a cualquier lesión que se vea externamente. sí. También anotas si hay algún objeto relacionado con una intervención médica en el cuerpo. Sí, Y todo esto se hace antes de esa incisión en Ewer en la que solemos pensar cuando oímos hablar de una autopsia. correcto. Una vez que haces esa incisión en I, ¿cuál es el proceso del examen interno? Generalmente, durante una autopsia estándar que requiere una incisión en Iker, lo primero que hacemos al abrir el cuerpo es recolectar fluidos corporales como orina y sangre, sangre periférica de la vena en la pelvis. Esa es la mejor muestra para toxicología. En el momento en que terminamos de recolectar los fluidos corporales y de observar cualquier trauma que podamos ver en los órganos antes de retirarlos, luego evisceramos sacando todos los órganos en un solo bloque desde el cuello hasta el colon. Y luego, una vez que sacas todos los órganos, ¿realizas algún examen individual en cada uno de ellos? Sí, disecamos cada órgano por separado. Pesamos todos los órganos principales y luego disecamos cada órgano más a fondo, anotando cualquier tipo de patología, cualquier cosa que sea anormal, cualquier lesión, cualquier cosa que no debería estar ahí, como tumores o cualquier evidencia evidente que se pueda ver a simple vista de algún proceso de enfermedad. Una vez que eso está completo, entonces pasas a la cabeza de la persona. Sí. ¿Y qué examen se realiza en ese momento?
El cuero cabelludo se refleja para exponer el cráneo y luego se retira la bóveda craneal o calvaria para exponer el cerebro. Y luego de ahí procedes al cuello y realizas ese mismo proceso de extraer los órganos, disecarlos y examinarlos. Después de que se retira el cerebro, hacemos una disección del cuello y extraemos esos órganos. ¿Correcto? Una vez que terminas una autopsia, preparas un informe basado en todas tus observaciones y hallazgos. Sí, ¿Eso se conoce como un protocolo de autopsia? sí. ¿Y cuáles son algunos de los elementos generales de información en ese protocolo de autopsia? La primera página detalla el nombre del fallecido, la edad, la fecha de la autopsia y la causa de la muerte. La segunda página contiene los hallazgos, así que los hallazgos más relevantes del examen. La siguiente sección comienza con descripciones del examen externo, la ropa, intervenciones médicas, marcas identificativas y cicatrices como tatuajes, y luego el examen interno con una descripción de cada órgano. Luego el examen microscópico, si se realizó o era necesario, y cualquier estudio de laboratorio que se haya hecho. Y a veces termina con una constancia de si se revisaron los expedientes médicos. Señora secretaria, ¿puede quitar esta pantalla de la sala del tribunal y dejarla solo para la testigo, por favor? Doctora Shield, en el caso del señor Maldonado, ¿pudo realizar el mismo proceso de autopsia del que acabamos de hablar entre el examen externo y el examen interno con una incisión en Itza? No. ¿Por qué no? Debido al estado de descomposición del señor Maldonado, le quedaba muy poco tejido blando. No tenía vísceras, lo que significa órganos del cuerpo. No quedaba tejido cerebral. Así que en el momento en que documenté las lesiones, luego limpiamos sus huesos y nuestra antropóloga forense hizo un análisis. Así que no hubo una autopsia estándar en el caso del señor Maldonado. En la pantalla frente a usted ve un documento de 9 páginas que está marcado como la prueba 118 del Estado. Sí, Y si continúo revisando este documento, ¿es este el protocolo de autopsia que usted preparó con sus hallazgos de la autopsia del señor Maldonado? sí. En la última página de su protocolo de autopsia, ¿es este un diagrama dibujado a mano? Sí, ¿Esto es algo que usted dibujó en el momento del examen? sí. ¿Y por qué dibujó un diagrama? ¿Es algo que normalmente agrega al protocolo de autopsia? Depende de la autopsia o del tipo de caso. Si tenemos muchas heridas de bala, podríamos hacer un diagrama, o si hay lesiones complejas, podríamos hacer un diagrama para el señor Maldonado. Porque es difícil mostrar en las fotografías las envolturas, la sábana, el plástico negro y la lona. Es difícil distinguir exactamente dónde empieza una y termina la otra, además de los objetos que venían incluidos con esos artículos. Solo hice un diagrama de los envoltorios, las cuerdas, la cinta adhesiva y algunos otros objetos que se encontraron dentro de las envolturas. Y luego, al observar lo que está marcado como la prueba 119, ese es un documento de una sola página, que es el diagrama hecho a mano al final de su protocolo de autopsia. Sí, Bien, en este momento solicito que las pruebas 118 y 119 se admitan como evidencia. Señor Lightwick, ¿alguna objeción a las pruebas 118 y 119? El señor Lightwick sigue sin responder al tribunal. Esas pruebas serán admitidas como evidencia. Gracias, y pediría que se presenten al jurado. Señor Lightwick, ¿alguna objeción a que esas pruebas se presenten al jurado? No hay respuesta del acusado. Se usarán ante el jurado. Bien, en la pantalla frente a usted está la prueba 119. ¿Puede empezar desde la cabeza e ir bajando hasta los pies del señor Maldonado y explicar lo que vio durante su examen externo?
Bien, en la parte superior del diagrama dice ojal. Gracias. Gracias. Junto a una representación circular en la lona azul. Así que había un ojal en la lona azul y abajo, debajo de la segunda cuerda en tu lado derecho, hay un defecto. Sigue bajando, por favor. El mismo perímetro de la lona azul. Hay un agujero junto a la palabra defecto. Sí, justo ahí. Había otro ojal ahí que claramente fue arrancado. Y puedes ver eso en una de las cuerdas de abajo, el ojal que fue arrancado. Así que la lona azul estaba parcialmente envuelta alrededor de una lámina de plástico negro o una bolsa de basura negra. Y dentro de la región del torso, esa cosita verde, ¿verdad? Hay una camiseta enrollada y anudada en forma circular. Esta parte de la camiseta estaba rasgada. Había otro pedazo que también fue arrancado aproximadamente en la misma región. Y esta camiseta estaba empapada con un líquido rojo poco espeso. Había pedazos de cinta adhesiva que unían focalmente la lona azul con el plástico negro, pero en su mayoría estaban adheridos al plástico negro. Y alrededor de ambas piezas, tanto del plástico negro como de la lona azul, estaban estos 4 lazos de cuerda. Puedes ver aquí abajo los ojales. En realidad hay 2 ojales que fueron arrancados de la lona y que estaban sujetos en este pedazo de cuerda. El cuarto lazo de cuerda estaba alrededor de la zona del tobillo del señor Maldonado. Y el lado del talón del diagrama muestra esta tela. Hay una gorra de béisbol dentro de la lámina de plástico negro, allá abajo, en los pies. Así que creo que eso es todo. Sí, gracias. Señora secretaria, ¿puede volver a poner la pantalla solo para la doctora Jess, por favor? Doctora Shield, como parte de la autopsia, y en este caso en particular, de hecho, con el señor Maldonado, tomó varias radiografías. Sí, Y, ¿y por qué tomaste radiografías y cómo se hizo eso? tomamos radiografías en todos los casos de antropología forense, principalmente porque a nuestras antropólogas forenses realmente les gustan los huesos y les gusta verlos en detalle en las radiografías esqueléticas. Pero para el señor Maldonado, como nos llegó envuelto en estas envolturas, le tomé un conjunto de radiografías con todas las coberturas intactas, porque quería asegurarme de que no perdiéramos ninguna evidencia al quitar las coberturas. Y por evidencia me refiero, ya sabes, a proyectiles, balas, cosas así. Cualquier cosa que apareciera en una radiografía, que llamamos radiopaca, que sea metálica y que se vea. Así que hicimos una serie de radiografías con todas las envolturas intactas. Y luego, una vez que retiramos las envolturas del señor Maldonado, hicimos otra serie. Y luego, una vez que lo limpiamos, hicimos una serie formal para la evaluación de antropología forense de la doctora Truesdale. ¿Ha trabajado antes con la doctora Truesdale? Sí, ¿Y sería bajo las mismas circunstancias en las que tiene a una persona que está parcialmente o mayormente esqueletizada? sí. Cuando realizó ese primer conjunto de radiografías al señor Maldonado, ¿notó u observó alguno de esos objetos o algún proyectil u objeto opaco metálico de los que mencionó? Sí, ¿Y después durante la autopsia descubrió que eran esos objetos? sí. ¿Pudo usted determinarlo o fueron recuperados de áreas específicas del cuerpo del señor Maldonado? Sí, uno de los proyectiles estaba en los tejidos blandos del cuero cabelludo que aún estaban adheridos a la cabeza o al cráneo, y uno de los proyectiles fue recuperado de ahí. Del tejido blando descompuesto y el líquido que recuperamos de debajo de su torso. Doctora Shield, frente a usted le estoy mostrando una serie de fotos marcadas como pruebas del estado 120 al 139.
Durante una autopsia, ¿se toman fotos en cada etapa, ya sea por usted misma o por alguno de sus asistentes o investigadores? Sí, normalmente una de mis asistentes de patología toma las fotos. Está bien. Es alguien que trabaja en la morgue en vez de acudir a las escenas. Gracias. Ahora, mientras reviso estas fotos, le pediré que solo observe y luego le haré algunas preguntas adicionales. ¿La prueba número 126 está en blanco y negro? Sí. ¿Toma fotos o, disculpe, alguien toma fotos en blanco y negro durante la autopsia? ¿O eso es algo que se hizo para el juicio de hoy? Esto se hizo en preparación para la corte. Y con las fotos de la autopsia tienden a ser gráficas por naturaleza. Sí. Y estas son cosas que una persona común o un ciudadano normal no está acostumbrado a ver. ¿Es justo decir eso? Sí. El blanco y negro tiene la capacidad de mostrar la integridad de la foto mientras reduce un poco lo gráfico de la imagen. Sí. Entonces, continuando con este paquete. ¿Reconoce esas fotos o los objetos en esas fotos de la autopsia del señor Maldonado? Sí. Ahora, una vez que se completa la autopsia, se terminan todas las radiografías y los huesos están limpios. Entonces usted observa o continúa examinando si hay señales de trauma o lesiones en los huesos. Sí. Y usted, en un ejemplo de, digamos, una herida de bala, utiliza sondas para tratar de entender la trayectoria de la bala mientras atravesaba el cuerpo de una persona. Sí. Ahora le estoy mostrando un segundo conjunto de fotografías que contienen fotos de las pruebas del estado 169 al 172. ¿Reconoce esas fotos también? Sí. ¿Son esas 4 fotos del cráneo del señor Maldonado? Sí. Ahora, observando el paquete de fotos en las pruebas del estado 173 a 177, la de arriba es bastante pequeña y no sé por qué, así que la acercaré para ti. Ups, eso está demasiado pequeño. ¿Reconoces lo que hay en las pruebas 173 a 177? Sí. Y esto es ¿O son varias fotografías de una vértebra del señor Maldonado? Sí. ¿Qué vértebra es esta? L2 la lumbar o la segunda vértebra lumbar. En este momento presentaría las pruebas 120 hasta la 139, de la 169 a la 172 y de la 173 a la 177 como pruebas y solicito mostrarlas al jurado. Señor Lightwick, ¿alguna objeción a la admisión de esas pruebas? El señor Lightwick no responde al tribunal. Esas pruebas serán admitidas. ¿Puedo presentar las pruebas? ¿Alguna objeción a su exhibición, señor Lightwick? Al no escuchar objeciones, se permitirá que se usen con el jurado. Antes de mostrarlas en la pantalla, abogado Thompson, ¿tiene la intención de revisar todas esas fotos? Sí. De acuerdo.
Correcto, pueden mostrarse. Gracias. Ahora, una vez más, primero tengo la prueba 119 solo para refrescar la memoria de todos con un resumen, porque es un poco difícil de descifrar cuando llegamos a las fotos reales en persona. ¿Es correcto decir eso? Sí. Es fácil para ti porque sabes exactamente lo que estás buscando. Ahora, comenzando con la prueba 120, ¿qué estamos viendo aquí? Bien, del lado derecho o del lado más alejado de mí está la región de la cabeza del señor Maldonado. La cubierta exterior es la lona azul. Está cubierto por plástico negro dentro de la lona azul. Si bajas la mirada puedes ver algunas costillas. Justo ahí hay una escápula, parte de la pelvis. Encima de la bolsa, la lámina negra es una parte de una caja de cartón. Y aquí abajo está la zona de su pie. Y en esa bolsa roja están algunos de los tejidos blandos descompuestos que se recogieron de debajo del cuerpo, fuera de la lona, en la escena. Pasando al elemento 121 mientras nos acercamos más a la zona de los pies del señor Maldonado, ¿qué observaciones haces aquí? Todavía hay algo de vegetación residual sobre la superficie de la lona negra. Puedes ver la cuerda blanca tejida que está sujetando la lona en su lugar. Durante el examen, ¿alguna vez desataste los nudos de estas cuerdas? No, Entonces, ¿cómo las quitaste? ¿Las cortaste en algún momento o simplemente las deslizaste? las deslizamos, las quitamos deslizándolas. Es muy importante preservar los nudos en cualquier tipo de ataduras o cuerdas, porque podría haber evidencia de ADN dentro de esos nudos. En la prueba 122, ¿esto está en la parte frontal de la cabeza del señor Maldonado? Sí. Perdón, adelante. La cuerda blanca alrededor de su cabeza y hombros. Hay algo de vegetación adentro, entre la lona azul y el plástico negro. Adelante. Ahora, en la prueba 123, ¿qué nos puede decir de esto? Obviamente es una toma cercana de una de las cuerdas, pero ¿puede decir de qué área del cuerpo del señor Maldonado fue recuperada u observada? No puedo saberlo. No. En la prueba 124, ¿esto corresponde más a la parte media del cuerpo del señor Maldonado? Sí. ¿Qué anotó en esta área del señor Maldonado? Hay cinta adhesiva justo ahí sobre ese plástico negro. Creo que eso es. ¿Es esta otra de las cuerdas a las que hizo referencia? Sí. Ahora, en la prueba 125, ¿sabe qué es esto aquí hacia la parte inferior central de esta foto alrededor de lo que estoy señalando con el cursor? Esa es la gorra de béisbol que se encontró en la zona de los pies de esa lámina de plástico negro. Probablemente es de un color diferente porque esta foto fue tomada en un día distinto al de las otras fotos de la gorra de béisbol. Está bien. Prueba 126. ¿Qué notas aquí en cuanto al trauma? Solo en el sitio inicial del cráneo. Bueno, adyacente al lado derecho de la abertura nasal, que es la abertura para la nariz, que está justo en el centro de la foto. Hay una fractura que sería la porción maxilar derecha del pómulo derecho. Es realmente difícil señalarte esto porque probablemente nunca has visto un cráneo de esta manera. Pero hay fracturas en el paladar duro, que es el techo de la boca, que se extienden hacia la base del cráneo. Pero puedes ver que los dientes de la mandíbula o quijada inferior del señor Maldonado están en buen estado. Ahora, cuando hablamos de esos proyectiles que viste en la radiografía,
¿De dónde se recuperó el que estaba en la zona de la cabeza del señor Maldonado? Esa fue la región parietal posterior izquierda. Si puedo señalarlo, es como justo aquí atrás. Y usted indicó que estaba fuera del cráneo, pero aún dentro del cuero cabelludo. Sí, Entonces, si vamos a la prueba número 128, esto sería simplemente una vista más cercana del proyectil recuperado del cuero cabelludo del señor Maldonado. sí. Ups, lo siento, al observar la prueba 129, ¿dónde se encontró este proyectil? Este proyectil fue recuperado del tejido blando que estaba debajo del torso del señor Maldonado. ¿Y recuerda si estaba dentro de la lámina de plástico negra o si estaba en el suelo debajo de él? Estaba en el suelo debajo de él, así que parte de esa tierra y tejido blando descompuesto y líquido que recolectamos, ese proyectil estaba en esa masa de tierra y tejido blando en esa bolsa roja, si eso le ayuda. ¿Recuerda esa bolsa roja de desechos biológicos? Así que si no hubieras hecho ese procedimiento adicional, buscando y recolectando de la manera tan meticulosa en la que lo hiciste, puede que nunca hubiéramos encontrado esto. Así es, y fue de mucha ayuda que el Departamento de Policía de Waukesha tuviera un detector de metales porque dio señal en parte de ese tejido blando descompuesto y la tierra debajo del torso. ¿Su señoría me permite acercarme? Puede hacerlo. Doctora Shield, le estoy mostrando lo que ha sido marcado como pruebas estatales 155 y 156. Ya han sido recibidas anteriormente. Écheles un vistazo, por favor, y avíseme cuando termine. Está bien. Está bien. En una de las muchas calcomanías de ese artículo, en ambos artículos, ¿ves el número de caso de la oficina del forense? Divulgados 42635. Sí, Está bien. ¿Tienes un procedimiento para cuando recuperas objetos de una autopsia, de modo que haya alguna manera de seguir o recordar que estos objetos fueron tomados de esta autopsia? sí. Esta es la etiqueta que usamos para todas las muestras recolectadas durante esa autopsia. Y la letra es mía, y esas son mis iniciales para documentar que fui yo quien recolectó e identificó el material o la evidencia. ¿Y fuiste tú quien colocó estos proyectiles en las cajas de cartón? Sí. ¿Por qué cajas de cartón en vez de simplemente guardarlos en una bolsa de plástico? Bueno, si hay alguna evidencia biológica en la bala, no quieres simplemente ponerla en una bolsa de plástico porque ese tejido seguirá descomponiéndose. Y no quieres usar una caja de metal porque una bala de metal va a golpear contra el interior de la caja de metal y posiblemente arruinar el patrón de estriado o la evidencia balística que se puede obtener de la bala. Así que usamos cajas de cartón. Hay un poco de espuma absorbente o gasa ahí dentro si hay algún tejido biológico en la bala. ¿Y puedes ver otras etiquetas en esa caja además de la etiqueta de la oficina del médico forense? Sí, Está bien. Si vemos las pruebas 155 y 156, podemos ver que el proyectil ya no está dentro de esa caja de cartón. ¿Es correcto decir eso? sí, Y al notar que hay otras etiquetas de otras agencias, ¿eso le indica que se realizó un análisis adicional en estos proyectiles que recuperó del señor Maldonado? sí.
Pasando al prueba 130, ¿es esta una vista más cercana del proyectil localizado en el área del torso del señor Maldonado? Sí, ¿Tiene un tono verdoso? sí está oxidado. ¿Entonces eran balas de cobre? Bueno, son de color cobre y la mayoría de los recubrimientos tienen al menos algo de cobre, por eso se ponen verdes cuando se exponen al oxígeno. Y sabiendo que el señor Maldonado estuvo a la intemperie durante aproximadamente 6 meses, ¿eso es consistente con la oxidación que nota en estos proyectiles? Sí, Hablamos sobre una gorra de béisbol que se encontró cerca de los pies del señor Maldonado en la lámina de plástico negra. ¿Es esta la gorra de béisbol en la prueba 131? sí. Ahora, esta gorra puedes ver que no es originalmente un sombrero blanco o gris. No sabía de qué color era este sombrero. Está bien. Ay, ¿es esto suciedad o fluidos biológicos o tejido? O sea, ¿qué hay aquí, sabes? Hay algo de tejido biológico y quizá algo de suciedad, pero mucho parece tejido descompuesto. Y luego, evidencia 132, cuando vimos ese diagrama escrito a mano, esta tela anudada, ¿dónde la encontraste dentro de la lona o la sábana plástica? Esto estaba en la región del torso, dentro de la sábana plástica negra. ¿Eventualmente desenvolviste o desanudaste esta tela? Creo que sí lo hicimos. Está bien. Queríamos asegurarnos de que no hubiera nada dentro del nudo de esta camiseta. Estaba saturada de líquido, así que la probabilidad de que hubiera algo evidencial, además de, digamos, objetos en el nudo, era pequeña. Diferente a las cuerdas que viste en cada una de esas 4 secciones del cuerpo del señor Maldonado, donde las mantuviste intactas. ¿Correcto? Pasando entonces al prueba 133, ¿qué estamos viendo aquí? Estos son los zapatos del señor Maldonado. Son azul marino y negros con suelas blancas. Entonces, ¿estos zapatos todavía estaban en los pies del señor Maldonado? Creo que sí. Entonces, en este punto, todos los huesos de sus pies todavía estaban dentro de los zapatos que llevaba puestos. Correcto. Ahora, mirando la prueba 134, ¿qué es esto? Esto es cinta adhesiva que estaba adherida a los huesos de su mano. ¿No la lámina de plástico negro o la lona? Correcto. Entonces tenemos cinta adhesiva en varias partes del cuerpo del señor Maldonado. Tenemos cinta adhesiva en los huesos de sus manos y cinta adhesiva en la lámina de plástico negro que lo rodea. Sí. Entonces, pasando a la prueba 135, ¿de dónde se recuperó esta cinta adhesiva? Esta cinta adhesiva estaba en el lado derecho de su torso. No sé si originalmente estaba adherida al plástico negro o si era cinta que, ya sabes, se soltó de sus manos. Está bien. Ahora hemos estado viendo como en segundo plano los objetos recuperados durante esta autopsia. Parece un tipo de material de tela blanca. ¿Cuál es la razón por la que estás colocando todos estos objetos sobre esta tela? Estas son hojas de papel blanco para evidencias. Así que no son estériles, pero no se han usado antes. Así que están protegiendo toda la evidencia obtenida del examen del señor Maldonado de cualquier contaminación con superficies en la morgue y capturando cualquier otra cosa que pueda tener valor probatorio mientras retiramos y fotografiamos estos objetos. También te ayuda a tener algo en lo que escribir para recordarnos cuando veamos estas fotos más tarde de dónde se recuperó cada objeto en el cuerpo. Sí. Pasando al prueba 136.
¿Qué estamos viendo aquí? Esta es la cuerda que estaba alrededor de la cabeza del señor Maldonado. Prueba número 137. La cuerda que estaba alrededor de la parte superior de su pecho y la región del hombro derecho. Los nudos siguen estando intactos. Sí. Prueba número 138. La cuerda que estaba alrededor de sus tobillos. Y prueba número 139. La cuerda que estaba alrededor de su pelvis y piernas. Y eso está designado además con frente y espalda. Cuando decimos espalda, ¿eso está debajo de él? Sí. Está bien. Ahora, una vez que pasemos por el proceso de el examen, ¿has tomado todas estas fotos de los objetos que se retiraron? Entonces, ¿los huesos se limpian para ese análisis o para la siguiente parte de este análisis? Sí. Está bien. Ahora, vimos una prueba, creo que era la 126, que el cráneo del señor Maldonado todavía tenía algo de tejido. ¿Es correcto decir eso? Sí. Bien, ahora, una vez que sus huesos están limpios, ¿puede entonces obtener una imagen más clara del trauma que vimos en esa prueba? Sí. Bien. Pasando entonces al paquete con las pruebas 169 hasta 172. Empezando con la 169, esto sigue siendo el cráneo del señor Maldonado, ¿es correcto? Sí. Bien, entonces, ¿qué estamos viendo aquí en la sección de su protocolo de autopsia donde está anotando evidencia de lesiones? Esta es una representación de la parte frontal del cráneo del señor Maldonado. Así que puede ver de nuevo que sus dientes están en relativamente buen estado en la mandíbula inferior. Su abertura nasal, que es la entrada a sus cavidades nasales, justo ahí, está agrandada del lado derecho porque hay una fractura del pómulo y el maxilar derecho. De hecho, el maxilar está casi totalmente ausente en esta foto debido a estas fracturas. La fractura continúa hacia detrás de la nariz. Y no creo que podamos ver muy bien en esta foto, pero pasa por la parte posterior de la cara, que también llamamos base, B-A-S-E, base del cráneo, hacia la cavidad craneal. Ahora, si vemos, ups, lo siento, la prueba 170, voy a salir de esto y tal vez acercar la imagen para ayudar con las siguientes preguntas que tengo. Entonces, viendo la 170, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es la región parietal posterior izquierda del cráneo. Entonces, la parte trasera de la cabeza, como mencioné antes, hay un defecto aquí que, ya sabes, es más o menos triangular o en forma de campana. Y este agujero tiene un borde gris. Entonces, alrededor del agujero, el cráneo parece estar a un nivel diferente desde la base del agujero hasta donde el defecto parece terminar en la parte superior de la superficie del cráneo. Básicamente es un gradiente. Esto se llama biselado externo y es muy útil para decirnos la direccionalidad de una bala, o sea, la trayectoria de la herida. El biselado externo significa que hay una superficie angular en el defecto en la parte exterior del cráneo, y eso quiere decir que la bala atravesó ese cráneo hacia afuera, o sea, se movía de adelante hacia atrás. Entonces, las balas atraviesan el cráneo de adentro hacia afuera, y alrededor de este defecto hay fracturas lineales que irradian. Se ven como los radios de una rueda. Así que esta es una herida de salida de bala en el cráneo muy típica y clásica. Ahora, digo que fue una salida en el cráneo porque esta bala sí salió del cráneo, solo que no tuvo suficiente velocidad para atravesar el cuero cabelludo, por eso pudimos recuperarla, porque todavía estaba debajo de ese tejido del cuero cabelludo.
Pasando entonces a la prueba 171, que en realidad probablemente habría sido más útil tener a la vista cuando estabas hablando del biselado y de las fracturas radiadas. Pero esta es una toma más cercana de la 170, ¿verdad? Sí. Bien, entonces si vamos al prueba 172, esto muestra la sonda que se utiliza para evaluar la trayectoria de la bala mientras atraviesa el cráneo del señor Maldonado. Sí. ¿Y cuál fue la trayectoria de esta bala? Esta bala viajaba de adelante hacia atrás, ligeramente hacia arriba y ligeramente de derecha a izquierda. Entonces, si entra en la parte media de su rostro, es decir, cerca de su nariz, pasa a través de su cráneo en dirección ascendente y luego sale ligeramente hacia la izquierda en la parte posterior del cráneo. Esa es una trayectoria de adelante hacia atrás, ligeramente hacia arriba y un poco de derecha a izquierda. Entonces, esto basado en su capacitación y experiencia, esta lesión que vemos aquí es una herida de bala. Sí. Bien, ahora, si vamos a las pruebas 173 y 177, estas son fotos entonces de la, creo que dijiste vértebra L2. Sí. Entonces, puedes darle al jurado una visión general de la composición de la columna vertebral para que podamos entender dónde en la columna o la espalda de la persona estaríamos viendo esta vértebra. Bien, entonces el cráneo se apoya sobre la primera vértebra cervical. Esa es la primera vértebra en el cuello. Hay 7 vértebras cervicales o vértebras del cuello. La primera vértebra torácica comienza justo debajo de la nuca y continúa hacia abajo por tu espalda. Y hay 12 vértebras torácicas. Después de las 12 vértebras torácicas comienzan las vértebras lumbares y hay 5 vértebras lumbares, L1, L2, L3, L4 y L5. Y luego están las vértebras sacras o el sacro. Entonces, esta es la segunda vértebra lumbar, así que estamos hablando de la parte baja de la espalda. La parte frontal de lo que estás viendo aquí, la parte más voluminosa. Se encuentra la parte voluminosa redondeada, como si estuvieras viendo a una persona de frente. Así que esa es la parte frontal de la vértebra. La parte trasera de la vértebra termina en una punta, y eso es lo que sentirías a través de tu piel si estás palpando o tocando tu espalda. ¿Sientes la apófisis espinosa? Entonces, si estás viendo esta vértebra, hay una fractura que comienza en el lado derecho del cuerpo y continúa, ahí está. Continúa de forma angular hacia el lado izquierdo del arco vertebral. Así que hay esta masa voluminosa que es como redondeada, ese es el cuerpo, y todo el resto de la vértebra se llama el arco. Y hay partes particulares del arco que no necesitas conocer, excepto que hay fracturas a través de parte de este arco en esta vértebra en particular, así como en el cuerpo. Y hay un agujero en una parte de este arco vertebral. Ahora, la prueba 174 es una vista mucho más cercana de la prueba 173. ¿Es correcto decir eso? Sí. Ahora, en el lado izquierdo, aquí vemos que casi parece que hay algo áspero. Como una zona áspera de la L2. ¿Está roto esto? Está roto, pero parece normal por lo que muestra porque hay una fractura ahí. El interior de una vértebra es poroso, así que se verá como si fuera esponjoso porque es hueso. Está formada por médula ósea, que son muchas células sanguíneas, grasa y pequeños fragmentos óseos llamados trabéculas. Así que se supone que debe verse esponjoso, pero no debería haber una fractura ahí. Bien, ¿y esta fractura aquí sobre la que estoy pasando el cursor es la fractura de la que hablas? Esa y toda la parte que está exponiendo la superficie porosa, esa también está fracturada. Bien, entonces esta superficie porosa
no es lo mismo que el biselado, por ejemplo, que vimos en el cráneo del señor Maldonado del que hablamos antes. No. Bien. Pasando a la evidencia 175. ¿Puede decirnos qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una parte del arco vertebral y se puede ver otra fractura que se extiende desde la parte superior de la vértebra. Está un poco borroso allá arriba, a través del arco, y continúa hacia abajo hasta este punto aquí. Y luego, al igual que con el cráneo, también usó una sonda para determinar la trayectoria de esta bala mientras atravesaba la vértebra L2 del señor Maldonado. Sí. Está bien. ¿Podríamos retroceder un poco? Sí. Ups. Entonces, lo que no mencioné es que hay un agujero justo en medio de lo que llamamos la lámina. Esa es la parte del arco vertebral de la que estaba hablando, que tiene un agujero. Hay un agujero aquí, y este agujero, este defecto, también muestra biselado externo, igual que la herida de salida de bala en el cráneo. Hay solo un pequeño punto que puedes ver en el lado derecho del defecto, donde la superficie del hueso se ve un poco inclinada. Entonces este agujero no debería estar aquí. No. Está bien. Ahora prueba 176. Está bien. Entonces, esta sonda está mostrando la trayectoria de la bala. Está pasando de la parte anterior en el lado derecho, viajando hacia atrás a través de este agujero que vimos en el arco vertebral y saliendo. Así que esto saldría hacia la piel de la parte baja de la espalda. Doctora Shield. Cuando hablamos de la trayectoria de las balas, obviamente podemos determinar eso aquí con base en lo que tenemos. ¿Puede usted decir qué tan cerca estaba una persona del señor Maldonado cuando se dispararon estos dos tiros? No. ¿Por qué no? No tenemos piel alrededor de las heridas de entrada de bala que pudiera mostrar hollín o tatuaje de pólvora, que es el tatuaje de pólvora en la piel que rodea la herida de entrada de bala. Como no tenemos tejido blando ni piel para detallar esas entradas, no podemos determinar la distancia del disparo. ¿Eso es algo que podría hacer si todavía tuviera tejido blando? Sí, Si tal vez hubiéramos encontrado al señor Maldonado al día siguiente de que lo mataron. correcto. ¿Puede decir, basándose en su examen y el estado del cuerpo del señor Maldonado, cuál herida de bala ocurrió primero? No, Si lo hubiera tenido. no. Si todavía tuviera tejido blando o si hubiéramos localizado al señor Maldonado, el cuerpo de Maldonado el día después de que lo mataron es algo que podría determinar. Habría más posibilidades de determinar eso, sí, si él hubiera estado fresco. Cuando hablamos de la L2, y creo que en general, cuando la gente piensa en la columna vertebral y una lesión en ella, lo primero que se les viene a la mente es la posible parálisis. ¿Sería justo decir eso? Sí, ¿Puede usted decir, basándose en la trayectoria de esta bala, si el señor Maldonado habría quedado paralizado por este disparo de esta herida de bala? no sé si habría quedado paralizado o no. Esta vértebra en particular está justo al nivel donde la médula espinal se ramifica. Ahí está el final de la médula espinal y se ramifica en muchas pequeñas ramificaciones que parecen la cola de un caballo. Por eso se llama la cauda equina. Eso es Caudaequina. Así que L2 designa el punto en el que la médula espinal se separa en los pequeños nervios que se llaman la cauda equina. Así que es muy posible que sus piernas hubieran quedado paralizadas o que hubiera sufrido una lesión en la médula espinal, pero no podría decirte exactamente, porque cada persona es un poco diferente anatómicamente, cómo se habría manifestado eso en el señor Maldonado.
Habría sido una parálisis baja, es decir, una parálisis de la parte baja de la médula espinal, si él hubiera quedado paralizado. Abogado Thompson, me gustaría tomar un descanso ahora, si es posible. Claro. Muy bien, tomemos un descanso de 10 minutos y luego reanudaremos. Nuevamente les recuerdo, damas y caballeros, que no discutan el caso entre ustedes. Gracias, pueden tomar asiento. Estamos fuera de la presencia del jurado. Llamé a un receso simplemente porque estamos en la marca de las 10:07 y pensé que sería un buen momento. ¿Anticipa tener mucho más interrogatorio directo? No quería ponerte en aprietos, pero quería preguntarte primero antes de llamar al receso. ¿Hay algo que la fiscalía quiera dejar asentado en el acta antes de que hagamos el receso? No, gracias. Señor Lightfoot, ¿algo de su parte? Sí. Este llamado juicio es una parodia de la justicia. No estoy recibiendo un juicio justo. No tengo defensa. No me dan la oportunidad de preparar mi defensa, ni de obtener una defensa. No he tenido oportunidad de hacerlo. He estado encerrado y aislado del mundo en esta cárcel durante 18 meses, sin acceso a atención médica, comida adecuada ni descanso. No se puede esperar que me defienda bajo estas circunstancias. Sus objeciones continuas quedan registradas. Haré constar que mientras ha estado en curso el testimonio hoy, en primer lugar, el acusado parece tener algunos materiales consigo. El acusado estuvo tomando notas durante el testimonio de la doctora Shield y también revisando sus materiales, así que está activo y alerta, simplemente está eligiendo no participar. Vamos a hacer una pausa y regresaremos en unos 10 minutos. Gracias, pueden tomar asiento. Muy bien, todos están acomodados. Licenciado Thompson puede continuar. Gracias. Doctora Shields, antes de hacer una pausa, estábamos hablando sobre un par de cosas sobre las que no pudo opinar debido a la falta de tejido blando presente. ¿Recuerda eso? Sí. Aunque no puede decir cuál herida de bala ocurrió primero, en realidad, antes de hacer esa pregunta, cuando hablamos de la herida de bala en el área del torso del señor Maldonado, en la vértebra L2, usted mencionó que esa trayectoria es de adelante hacia atrás. ¿Es correcto decir eso? Sí. Entonces, entrando por la parte frontal de su cuerpo y luego saliendo por la parte trasera. Así que, con esa trayectoria, ¿qué órganos habrían estado potencialmente en el camino de esa bala? El riñón derecho, probablemente el colon ascendente, la vena cava inferior, que es la vena más grande del cuerpo. Dependiendo de ella, sabes, cuando una bala pasa a través del cuerpo, crea una cavidad temporal debido a la explosión de gases. Y dependiendo de qué tan grande fuera esa cavidad, también podría haber alcanzado una parte del intestino delgado y el páncreas. Así que, aunque no fue fatal de inmediato, pudo haber sido mortal. ¿Pudo llegar a una fecha estimada de muerte para el señor Maldonado? Sí, Y fuese el 14 de abril de 2024. sí. ¿Cómo pudo llegar a esa conclusión? Cuando estamos tratando con un intervalo post-mortem tan prolongado, es decir, el tiempo desde la muerte, como en el caso del señor Maldonado, en un estado de descomposición,
Cuanto más tiempo pasa desde la fecha real de la muerte hasta el descubrimiento del cuerpo y el examen, mientras más largo es ese intervalo, más difícil se vuelve determinar la fecha de la muerte. Así que, a veces, nuestra mejor evidencia es la última vez que se supo que estaba bien o la última vez que se le vio con vida. Así que, para el señor Maldonado, fue visto con vida por última vez y, de hecho, captado en video el 14 de abril de 2024, usando la misma ropa que identifiqué en él durante la autopsia. Esa fue la mejor evidencia que tuve de que él estuvo vivo en algún momento el 14 de abril, pero después nunca se le volvió a ver. Señora secretaria, ¿puede por favor encender la pantalla para la sala del tribunal? Y voy a mostrar la prueba 118, que es su protocolo de autopsia. ¿Está solicitando la publicación de eso? Sí, por favor, señor. Lightfoot, ¿alguna objeción a publicar la prueba 118? El señor Lightfoot no responde. Puede publicarse. ¿Ves esa etiqueta de prueba en la parte inferior derecha de la prueba 118? Sí. ¿Y esta es su firma en la parte inferior de la primera página de su protocolo de autopsia? Sí. Bien. Ahora, cuando hablamos de estas dos heridas de bala, aunque no podemos decir cuál ocurrió primero, ¿alguna de esas heridas de bala pudo haber sido fatal para el señor Maldonado? Sí. Al concluir su investigación en este asunto, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿Cuál fue la causa y el modo de muerte del señor Maldonado? La causa de la muerte del señor Maldonado fue violencia homicida con heridas de bala en la cabeza y el torso. La manera de su muerte fue homicidio. No tengo más preguntas para este testigo. Señor Lightfoot, ¿tiene preguntas para el contrainterrogatorio? El señor Lightwork no está respondiendo al tribunal, por lo tanto, doctor, puede sentarse. Gracias.